Estas son voces de la ciencia y del humanismo alrededor de un diálogo de saberes. Nuestra pregunta fundamental, la imaginación como una capacidad a cultivar que nos permita crear humanidad y que nos permita tejer vínculos entre las ciencias y las humanidades. Nuestro invitado hoy es Edgar Puentes, el profesor que clama y tiene una voz por las artes y por esa fusión entre ciencia y humanidades. Voy a empezar. Aquí vamos a hablar sobre la imaginación. Y lo primero es que quiero explorar tu concepto sobre la imaginación como una capacidad humana. Tema complejo. Esa famosa frase que siempre ha existido alrededor de los artistas y de los científicos, ¿no? Dice, los artistas somos los encargados de imaginar el mundo que luego los científicos tienen que demostrar. Y esa frase me encanta porque pone un poco en contexto esa discusión de la libertad sobre la cual vive el artista, en el que no tiene, entre comillas, límites para poder construir un mundo que va más allá de ese espacio que hemos llamado realidad. Y lo pongo en otro contexto. El mundo de los músicos se mueve, y en general de los artistas, en un concepto que a mí me encanta, que es la interpretación. Un buen director de orquesta, un buen compositor, un buen músico de atril, ejemplo, en una orquesta sinfónica, juega todo el tiempo con los niveles de interpretación, los cuales muchas veces tienen definiciones específicas, como ejemplo, si yo voy a interpretar Quinta de Beethoven, hay unas lógicas particulares en la estética, en los modelos, en la estructura, y que son moldeados y modulados no solamente por la partitura, sino también por el director. Hay un factor humano que da un elemento adicional dentro de esa composición y que hace que sea muy interesante para la gente volver a escuchar la obra, pero esta vez interpretada y mediada a través de cómo la interpretación también pone de manifiesta esa capacidad de poder transformar un mundo que hemos construido en un contexto de sociedad que creemos está escrito y está definido de una manera particular y que es inamovible. Digamos, esas dinámicas lógicas en las que hemos construido la realidad, donde definimos y planteamos, y esa es la gran discusión entre las áreas del conocimiento y las áreas del saber, donde yo digo yo tengo la razón porque el mundo está construido de esta manera y el otro dice yo tengo la razón, el mundo está construido de esta otra forma. La imaginación pasa por esa capacidad de superar los límites del mundo que nos han contado, del mundo en el cual hemos construido y desarrollado una percepción particular y al que podemos sumar algo que supera esas definiciones particulares de lo que nos rodea. La liberación del área prefrontal tiene mucho que ver con la imaginación. Como cuando un artista está desarrollando un modelo técnico, como en el jazz, en la improvisación, como en la medida que yo estoy improvisando, si bien tengo un marco de movimiento, tengo unas lógicas dentro de la técnica y dentro de la estructura, tengo una posibilidad de desplazarme más allá. Y cuando supero esos límites, que aún más supero la técnica y cambio el lenguaje de base sobre el que está construido, genero una nueva técnica y genero un nuevo modelo. Y es ahí cuando surge el descubrimiento, cómo a través de la imaginación, a través de superar esos límites, soy capaz de generar una nueva teoría, un nuevo planteamiento e ir más allá, que luego otros toman, convierten en una realidad y a partir de esa realidad, superando de nuevo en el mismo modelo, pueden llevar a un siguiente tipo de discurso o a un siguiente nivel de discurso. Yo creo que la imaginación está muy ligada a esa capacidad sorprendente que tiene el cerebro humano, como decía Rodolfo Ginás en una charla preciosa que teníamos del universo, de poder recrear la estructura del universo y poder suponer muchas cosas que no podemos demostrar, pero que en definitiva, si simplemente las puedo soñar, posiblemente sean reales. Creo que esa es la herramienta fundamental sobre la cual se ha articulado la mente humana, esa capacidad de ensoñar, de podernos colocar en algo que no ha sido demostrado para que luego, a través de diferentes herramientas, podamos comprobar si son ciertas o no. Hablemos de la imaginación como capacidad que puede generar empatía. Uno puede pensar en la imaginación como útil para las artes, para la creación, para poder desatar la pregunta. Pero cuando uno habla de la imaginación como una capacidad que puede cultivar en lo humano, ¿cómo lo visualizas o qué piensas de eso? Yo lo enfocaría muy a esa capacidad que podemos tener de, al colocarnos en el lugar del otro, por construir una realidad alterna, una realidad que enriquece mi propio mundo y que me permite entenderme
no como un individuo separado, sino como un individuo continuo. Y cómo en esa posibilidad hay construcción colectiva, hay una construcción que suma tu forma de pensar, mi forma de pensar, y nos permite articular algo que es mucho más complejo. De hecho, diría yo, es la base fundamental de los sistemas complejos, de la teoría general de sistemas. Cómo poder articular pensamientos en la medida que yo entro en otras realidades, comprendo esas realidades y a partir de ellas enriquezco mi interpretación del mundo en el que vivo. Y la sumatoria de interpretaciones lo que finalmente hace es que tenga un constructo de realidad mucho más complejo, mucho más interesante. Me hiciste recordar un experimento que planteamos con Rodolfo Ginás, allí lo conocí en Maloca, cuando queríamos crear a Bogotá la ciudad del cerebro. Y una de las experiencias que queríamos construir era cómo percibe el mundo un delfín, o cómo percibe el mundo una mosca, o cómo percibe el mundo una bacteria, y cómo poder generar un simulador para que entrando en el simulador yo pudiera experimentar la percepción auditiva, la percepción visual, la percepción sensorial, pero mucho más interesante cómo poder percibir la construcción cognitiva y emocional de un animal en un entorno completamente diferente, para precisamente enriquecer esa percepción que tenemos como humanos, pero además entender el lugar de donde venimos. Básicamente el cerebro es un sistema que lo que hace es resolver problemas, pero que en definitiva construye soluciones desde el movimiento, que claramente uno lo ve en el arte. La construcción del pensamiento en el piano es mano izquierda, mano derecha, una construcción sobre un arpa que además tiene todo un diagrama cognitivo en la estructura musical y que da como resultado un patrón de conocimiento, un patrón que yo recreo en mi cerebro. O sea, primero lo imagino, luego lo interpreto y recreo en el cerebro del otro. Por eso la música no es externa, no es real. De hecho, no está acá, la música está allá adentro. Lo que yo hago es un tipo de conexión cerebral. Cómo entrar en otra forma de pensamiento, reconstruye otras formas de pensamiento y me permite hacer conexiones internas conmigo mismo que no soy capaz de entender en la medida que no hago ese ejercicio, que no puedo operar en la medida que yo no me coloco en el lugar del otro. Entonces, me parece que es muy bello ese juego porque precisamente lo que incentiva es una imaginación, llamémoslo social, una imaginación de pensamiento que me permite conectarme con otra forma de entender y ver la vida y que en definitiva enriquece mi propia experiencia de vida, enriquece mi propio mundo. ¿Y cómo te imaginas, hablando pues de la imaginación, que desde la educación, particularmente la educación superior, por ejemplo, podríamos cultivar esa capacidad de imaginación que tiene derivadas en el conocimiento, en la posibilidad de pensar y crear nuevas tecnologías, nuevo saber, nuevo conocimiento, pero también en esa derivada que acabamos de plantear, que es generar esa empatía, ese ponerse en el otro, o sea, cómo cultivar esa capacidad de la imaginación en un contexto educativo. Voy a lanzar una frase que se me acaba de ocurrir, que curiosamente siempre se la han dejado a Albert Einstein también, y es: somos los únicos animales que haciendo exactamente lo mismo esperamos un resultado diferente. ¿Cómo poder superar los límites de un sistema que se ha recreado a sí mismo, se sigue recreando los mismos patrones, sigue operando de las mismas maneras y espera obtener un resultado diferente? Fíjate que una de las grandes discusiones de la educación es esa. Todo el tiempo estamos hablando de transformaciones, cambios, nuevos desarrollos, y recuerdo mucho una frase de Francisco Cajiao, quien decía: el gran problema de la educación ha sido la falta de riesgo. Hemos jugado a lo seguro y seguimos haciendo exactamente lo mismo, porque pues sabemos que si nos atrevemos a ir un poco más allá, posiblemente el resultado sea el fracaso. Cuando creo yo que el problema de esta sociedad es que le tenemos pánico al éxito y a vivir una experiencia sorprendente en la medida que asumimos el riesgo. Porque cuando tú asumes el riesgo, sin importar el resultado, ya estás ganando en la vida, estás obteniendo algo diferente. Y hago esa reflexión previa simplemente para decir, es muy importante comenzar a romper las bases fundamentales de la educación. No sé si ese sea el mejor término, que en el caso del arte uno lo entendería desde otro lugar. Yo pongo ejemplos en música, cuando Wagner se enfrentaba al postromanticismo y buscaba una nueva forma de expresión, como ocurrió con muchos artistas, y lo que buscaban era cómo romper el lenguaje de base. Se exploró en todos los niveles, pero dijeron, ya no más, vamos a entrar a un nuevo sistema. En la educación debería pasar lo mismo. Puede ocurrir de muchas maneras. Ejemplo, con Batuta, con la Filarmónica de Bogotá, nos inventamos
un programa de liderazgo estratégico para grandes empresarios, donde lo que buscábamos era poder mover los cimientos de cómo mejorar alta gerencia, cómo vemos el mundo desde otro lugar, cómo planteamos estrategias para que nuestra empresa sea más innovadora, desarrolle nuevas estructuras, reenfoque sus procesos, sus procedimientos. Y el primer ejercicio que hicimos fue invitarlos a un taller con niños de 4 y 5 años que hacían montaje surf. El montaje surf es una percusión menor donde tú tienes que tocar un triángulo que hace ping o tienes que tocar una marimba que hace tin, tin, tan, cosas muy simples. Y donde los maestros iban a ser los niños. Entonces era sentar a los gerentes de las empresas con los niños y decirles, listo, lo que ustedes tienen que hacer ahora en un ejercicio de 2 horas es aprender lo que los niños están haciendo, los niños les van a enseñar y luego ustedes van a tocar la obra que los niños acaban de interpretar para ellos. Previamente los niños habían tocado esta obra. Uno puede imaginarse lo que pasa en la mente de un gerente de empresa, una persona que lleva 40, 50 años haciendo lo mismo, que además tiene una estructura, una lógica, una solidez dentro de un esquema tan particular a nivel empresarial, asumiendo el rol de un niño de 4 años y jugando a experimentar lo que a través de la música yo puedo descubrir. Los resultados, por ejemplo, de esta experiencia fueron sorprendentes. Yo recuerdo haberlos visto llorando en muchos momentos del proceso, porque muchas veces lo que también ocurre es que nos desvinculamos de una base fundamental, que es esa construcción de la emoción que viene desde el niño. Fíjate que uno de los grandes problemas de la educación hoy y esa incapacidad de poder innovar ha pasado por el hecho de que hemos desvinculado esa experiencia del asombro. Cómo esta sociedad nos ha dado una normativa demasiado estructurada, que tiene unas lógicas particulares y que claramente se hace necesaria, pero que nos ha privado de esa posibilidad de explorar el mundo con características que son muy propias, como por ejemplo es el caso del arte. Fíjate que una de las grandes transformaciones que hemos podido experimentar en algunos programas ha pasado por volver a darles herramientas, por ejemplo, a estudiantes en medicina para que vuelvan a jugar como los niños y como artistas. ¿Qué pasa cuando yo trato de entender lo que hago desde la perspectiva de la interpretación del piano o desde la exploración en la pintura o desde la exploración en la escultura? Cómo esa forma de vivir las prácticas del arte me permiten entrar en una dinámica diferente del lenguaje y enriquece mi lenguaje como médico. Pero además me permite llegar a otros niveles como por ejemplo el contacto con el otro, esa capacidad de entender lo que significa mi papel como médico en salvar vidas, el modelo del héroe, el superhéroe explícito y planteado en aquel que es capaz de en un hospital en un momento de profunda crisis de salvar la vida de otro ser humano. Cómo volver a conectar las bases fundamentales, la raíz esencial del propósito y el sentido de esa labor que yo efectúo como humano en un campo disciplinar específico. Yo creo que muchos de esas herramientas, esos elementos se hacen fundamentales. Es fundamental que toda la educación esté permeada por una lógica que nos lleve a recuperar el pensamiento sensible, el pensamiento estético, la recuperación de las emociones, el contacto conmigo mismo, la capacidad de la percepción y la conciencia permanente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo. Eso siempre ha caminado por lugares ajenos a la academia. ¿Cómo lograr conectar nuevamente al ser humano con su esencia a partir de su quehacer académico? Y en esas lógicas particulares en las cuales yo me estoy formando disciplinarmente para cumplir un propósito de vida. Entonces yo siento que mucho de lo que se plantea en educación hoy, que pasa sobre cómo estimular la imaginación, sí está permeado con poder tener experiencias completamente diferentes al campo disciplinar en el que yo me muevo. Desafortunadamente, nuestra educación está permeada con un currículum que muchas veces es estático, la universalización del conocimiento, esa capacidad de conectar desde diferentes lugares, desde diferentes aristas, una visión en interpretación de lo que yo hago en ese campo disciplinar particular. Cierro solamente con una anécdota muy particular de Rodolfo Ginás, a quien me encanta citar porque lo admiro profundamente. La experiencia que uno tiene con aquellas personas que considera sobresalientes en áreas específicas disciplinares y que normalmente superan el promedio, son aquellos que se atrevieron a pensar más allá del área específica en la cual se encuentran.
Pasa mucho que hay como una brecha creada entre las ciencias y las humanidades, fruto de un modelo educativo que no las teje. Aquí la hipótesis que hemos planteado es alrededor de la imaginación, pero me gustaría escuchar qué capacidades o competencias crees que serían vitales educar en un estudiante en ingeniería o en economía o en administración, que se comparten con las de un estudiante que estudia arte, música, literatura. ¿Qué debería uno tener en esos comunes que hagan que ya sea el economista o el administrador o el ingeniero tenga esa capacidad de crear humanismo y ciencia y hacerse las preguntas en esos dos, o la del artista de poder tejer humanismo y ciencia desde su hacer? Me das una buena golosina sobre la cual poder hablar. Imagina una educación donde lo primero que tendría que pasar desde la base es que yo pudiera desarrollar proyectos conjuntos con todas las dimensiones posibles del conocimiento. O sea, cómo poder generar desde la exploración en el juego en nuestros niños, desde el preescolar, dinámicas que pasan por la ciencia en la experimentación, o que pasan por la creación en la pintura, o que pasan por la exploración en la danza, o que pasan por la escultura, o que pasan por la creación de videojuegos, o por interpretación de un instrumento, formar parte de una orquesta, etc. Cómo hacer una experiencia dinámicamente compleja que tenga todas las aristas posibles. Cómo poder plantear escenarios, hablando de imaginación, escenarios que se salgan de esas estructuras de realidad para poder generar soluciones a problemas específicos de esta realidad que vivimos, pero que logren esas articulaciones desde las diferentes perspectivas del conocimiento. Cómo poder comenzar a crear una educación donde la interacción de conocimiento se haga fundamental desde la base. Cuando tú hablas de la realidad, tú estás hablando de diferentes líneas en las que el conocimiento evolucionó para tratar de entender el lugar donde vivimos. Hemos empezado a recrear un mundo para tratar, al crear este mundo, de entender quiénes somos. Y cómo el arte, en la medida que está puesto afuera, me ayuda a entenderme y comprenderme de una forma sofisticada de quién soy yo, hasta cuestionarme dentro de esa misma lógica. Si eso pasara en todas las áreas del conocimiento, la experiencia de la vida se enriquecería de formas sorprendentes, porque te daría herramientas desde el área de énfasis en el que tú estás para poder comprender y ver el mundo desde otros lugares. Nuestro cerebro es un sistema holístico, interconectado, que hace que todo opere de manera funcional y sistémica al mismo tiempo. ¿Cómo podemos imaginar un mundo estructurado en la educación y en áreas de conocimiento en cajones separados, cuando la base fundamental de lo que estamos construyendo, que es nuestro cerebro, opera de una manera integral, de una manera holística? Un mundo en el que estamos viviendo hoy requiere de protectores, de preservadores, de gente que sea capaz de conectar diferentes mundos y proteger otros, ambientalistas, personas que estén en dinámicas, que estén en capacidad de preservar la increíble variabilidad y profundidad de la vida en el lugar que vivimos, que es el planeta Tierra. No nos damos cuenta de lo asombroso que es la vida y lo compleja que realmente es, y cómo nuestra forma de vida lo que sistémicamente ha hecho es destruir, aniquilar, y lo que hoy necesitamos es proteger. Y cuando uno habla desde esas lógicas, uno entiende por qué hay que hablar de la sensibilidad, por qué hay que hablar de la estética, por qué hay que hablar del asombro, por qué hay que hablar de esa capacidad de volver a enamorarnos de la vida y a partir de eso comenzar a perfilar un sentido de vida que vaya en camino a la preservación y a un trabajo mucho más complejo que simplemente esta mirada un poco perversa de una sociedad que se ve desde lo humano, pero que excluye absolutamente todo lo demás a su alrededor. Excluimos otras formas de vida, excluimos a las plantas, excluimos los ecosistemas y aún más moldeamos el mundo de una forma perversa que ni siquiera responde a nuestro más profundo e íntimo deseo. Por eso yo pienso que la educación sí necesita volver a recuperar esas bases fundamentales que, como te digo, van muy de la mano al perfeccionamiento, a la sofisticación de la emoción y a la capacidad de poder percibir ese mundo en otros niveles que hacen que uno tenga una experiencia de vida que sea mucho más sobresaliente, pero que además nos ponga en contexto para lograr empezar a frenar y a aportar a un planeta que tanto lo necesita.
Ha sido un gran defensor alrededor del sistema de ciencia y tecnología, pero hay un asunto muy persistente que es la creación. ¿Qué podemos entender por creación y cómo construir un modelo educativo que dé respuesta a ese punto? Uno puede pensar que como áreas de investigación son relativamente jóvenes y hasta hace muy poco se ha comenzado a pensar en esa gran defensa de, ok, ¿por qué es importante que existan directores de orquesta? O compositores, o pintores, o escultores, o diseñadores. ¿Realmente son importantes para la sociedad? Uno podría, como ocurre en muchas sociedades, vivir sin arte, pues como ha ocurrido con la educación, para que tenemos pensamiento artístico. La defensa fundamental de por qué hablar de la creación. La naturaleza nos ha demostrado que no hay diferencia entre el pensamiento estético, entre el pensamiento artístico y lo que llamaríamos el pensamiento científico. Aún más, que las especies privilegian evolutivamente tanto el pensamiento de eso que llamaríamos arte como el pensamiento de eso que llamaríamos ciencia. Cómo los sistemas inteligentes articulan formas de conocimiento porque además entienden que son esenciales para la preservación de la vida y la sofisticación y la definición de aquello que percibimos desde lo genético. Recordemos que la vida es un modelo de perfeccionamiento donde los genes son seleccionados para determinar qué es mejor o qué es peor. Y lo más interesante es que se da a través del arte y a través de la ciencia. O sea, es una especie define, este es viable porque, wow, qué buen pintor es, pero además qué buen matemático, pero además qué buen músico. Y eso manifiesto en las especies animales claramente trasciende a nosotros como especie humana. Cuando uno habla de creación, está hablando de cómo privilegiar el pensamiento de un pintor que tiene la misma capacidad del pensamiento de un físico, del pensamiento de un matemático. Fíjate que en el mundo esa defensa que ha ido de la mano, como te digo, tanto en la creación como en la investigación-creación, ha ido en el posicionamiento del pensamiento artístico a la altura del pensamiento científico y al grado de importancia que eso tiene para el desarrollo de una sociedad humana. Porque además es importante que cohabiten, porque además la investigación-creación entra en una dinámica de articulación. ¿Qué puede pasar cuando yo creo un grupo interdisciplinar, ejemplo, que tiene a un matemático, a un músico, a un pintor y a un físico? Y cómo abordar un problema desde esas diferentes perspectivas para la creación de un nuevo tipo de solución, de un nuevo tipo de metodología, de un nuevo tipo de mirada. Los grupos transdisciplinares están pensados desde esa lógica. Y es allí donde se comienzan a dar soluciones sofisticadas e interesantes, como el caso del origami aplicado en estructuras que puedan ser empaquetadas en naves espaciales y llevadas a próximas misiones a otros planetas, como es el caso de Marte. Y como, por ejemplo, NASA hoy utiliza a los grandes diseñadores del origami para poder mejorar esas estructuras y empaquetarlas de la mejor forma y enviarlas a través de un cohete, porque es que el problema es el espacio. Y lo pongo como un ejemplo muy sencillo, pues para decir cómo la técnica del origami me permite encontrar una dinámica aplicada a la construcción de las técnicas espaciales. Cómo esa forma de entrecruzar nos abre un escenario completamente nuevo y se hace fundamental en países como el nuestro, porque si en algo Colombia es un ejemplo en el mundo, es su increíble riqueza en términos patrimoniales y en desarrollo de conocimientos en los territorios, cosas de las cuales ni tú ni yo tenemos idea, que gran parte de los investigadores del país no conocen, porque son soluciones propias que se dan en los territorios con formas variadas debido precisamente a la increíble complejidad de nuestra topografía, a la increíble variabilidad de nuestros pisos térmicos, de los ecosistemas en los que vivimos. Tangencialmente en la conversación me has mencionado reiteradas veces que hemos olvidado el cuerpo como parte de la educación, y hablas del cuerpo desde lo sensorial, o sea, como una posibilidad de desarrollar también ese pensamiento estético, creativo. ¿Cómo incorporar el cuerpo en ese proceso educativo? Voy a citar una conversación que tuve alguna vez con un gran amigo que es Rodolfo Ginás, y él es un defensor de que el cuerpo simplemente es un mecanismo de transporte para llevar el cerebro de un lugar a otro, porque lo que somos realmente es una extraña masa amorfa atrapada en una caverna de hueso que desarrolló un sistema de locomoción, el cual tiene piernas y brazos para llevarlo de un lugar a otro. Ahora, esa caverna de hueso, que es el lugar donde estaba atrapada esa masa amorfa, finalmente permitió el desplazamiento
Y paré de contar, pues de ahí para adelante no hay mayor cosa. Y discutíamos muy fuertemente porque yo no estoy muy de acuerdo con ello, finalmente por el hecho de lo que también la neurociencia ha ido descubriendo, y es como nuestro sistema no solamente tiene un cerebro. Fíjate que se ha puesto muy de moda hablar, y hay múltiples investigadores que apuntan a un segundo cerebro, el sistema vagal, nuestro sistema digestivo, y cómo nuestro cuerpo es un sistema integrado de múltiples ecosistemas que interactúan unos con otros. Y hay un ejemplo que a mí me encanta utilizar sobre esto, y es el caso de la forma en que el sistema se programa en doble vía. Y hay investigaciones que muestran cómo, en la medida que tú activas a nivel muscular el cuerpo, hay una reacción intrínseca en el cerebro que hace que se construya una modulación puntualmente en la programación mental. Y entonces automáticamente tu estado resultante es un estado emocional diferente. Pero lo que voy es cómo el movimiento y el mapeo del cuerpo construye el pensamiento. No solamente es el pensamiento el que se deriva hacia la construcción del cuerpo, es cómo el cuerpo ayuda a construir tu pensamiento. Y eso en el caso del arte es muy puntual. Tú, por ejemplo, haces este tipo de ejercicio. Puedo tener el instrumento o no, y yo estoy estableciendo redes neuronales que me permiten inmediatamente hacer otro tipo de conexiones y que apuntan, volviendo un poco a lo que tú preguntabas, a establecer otros puntos de imaginación. La construcción del cuerpo es fundamental en las dinámicas finales de poder construir un sistema mucho más holístico y con una capacidad de interacción y reconocimiento del entorno en el que vivimos. Como en la medida que yo integro el cuerpo, utilizo diferentes técnicas, integro muchos mundos, me permite llegar a lo que es una muy bella analogía, que es la base central de lo que es el cerebro, el sistema tálamo-cortical, que en el otro caso sería el director de orquesta. Fíjate que un director de orquesta tiene una experiencia preciosa de la vida, porque cuando él está dirigiendo, está viendo lo que pasa en las cuerdas, primeros violines, segundos violines, chelos, contrabajos, la percusión. Tiene una concepción holística enormemente compleja de múltiples mundos de manera simultánea. Y el trabajo y el procesamiento cerebral es asombroso. De hecho, una investigación que hacían en la Universidad de Stanford muestra que hay dos acciones que demandan del cerebro la máxima cantidad de energía posible. Una de ellas es la dirección, la música en general, por ejemplo la dirección de orquesta, y la danza. La danza porque integra muchos elementos y muchas herramientas que requieren de una activación cerebral, integrando muchas áreas de manera simultánea. A lo que quiero llegar con eso es que la formación del cuerpo es esencial y fundamental. No soy experto en ello, pero fíjate, la educación física uno le enseña que uno tiene músculos en diferentes lugares que desafortunadamente como vivimos hoy ya ni siquiera conocemos. O sea, hay formas en las que tu cuerpo se podría mover que hoy nosotros no experimentamos. Y de hecho, fíjate que los niños que crecen en ambientes naturales son capaces de trepar, colgarse en un árbol, desplazarse, hacer N cantidad de movimientos que en la vida cotidiana no somos capaces de vivir. Y cuando eso lo integramos a un pensamiento complejo, la experiencia de vida es mucho más sobresaliente, porque además enriquece las redes neuronales. Es simplemente ese tema en particular, porque además es muy del área disciplinar en el que me muevo y en el que todo el tiempo, claramente cuando tú estás mapeando el cuerpo, estás estructurando un pensamiento estético, un pensamiento con unas lógicas que son mucho más complejas que las que son habituales y tradicionales. Maestro Puentes, gracias. Hemos hablado hoy de imaginación, juego, asombro, pensamiento científico y pensamiento artístico. Hemos hablado de la interpretación, de la creación y del cuerpo como caminos a construir una educación que integre, que nos conecte. Y yo creo que es el gran llamado que nos has hecho permanentemente, la conexión y la integración de saberes. Muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias por la invitación.